Agua y vida. La mayor parte del planeta Tierra está cubierto de agua, aproximadamente el 70% de su superficie. Desde tiempos remotos, los valientes seres humanos, al igual que otras muchas especies vinculadas con el ambiente marino, utilizan los recursos que les brinda una sencilla molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta sustancia, dada su capacidad para cambiar de forma, es alterada por distintos fenómenos como los atmosféricos, alternando periodos de gran agitación con otros más tranquilos. La vida en la Tierra evolucionó en el agua. Las formas unicelulares sencillas fueron dando paso poco a poco a otras mucho más complejas. Los huevos de los peces y de los anfibios necesitan depositarse en el agua. Los huevos con cáscara permitieron a los reptiles conquistar la tierra firme y las aves, que descienden de ellos, el medio aéreo. Los mamíferos también derivan de los reptiles y, además de amamantar a sus crías, las cuidan con esmero. Algunos vertebrados, como los delfines, retornaron al agua adaptándose eficazmente a este medio. Los mamíferos marinos necesitan respirar el oxígeno directamente de la atmósfera, por lo que necesitan salir a la superficie cada cierto tiempo. Los peces, sin embargo, necesitan utilizar el oxígeno que está disuelto en el agua y no necesitan salir a la superficie. Hacen circular el agua por las branquias con abundantes vasos sanguíneos para favorecer el intercambio de gases. En algunas lagunas o en cualquier otra lámina de agua que reúna las condiciones necesarias, son muchas las especies que desarrollan gran parte de su ciclo vital en este medio. Los machos de Ana de Real luchan violentamente durante la época de celo para conseguir una hembra. El ganador, después de unos rituales característicos, moviendo la cabeza, procede a realizar la cópula. Los cormoranes se preparan para pescar. La hembra de Ana de Real permanece hundida todo este tiempo hasta que culmina el acoplamiento subacuático. Los humedales tienen una gran productividad. No es de extrañar que existan especies explotando nichos ecológicos diferentes en un mismo espacio, sin competencia entre ellas, gracias a las adaptaciones que cada una posee, especialmente las formas del pico en el caso de las aves. Los cormoranes son especialistas en capturar peces y anguilas, pero, como pasa también con los grupos humanos, hay individuos que, en lugar de esforzarse para conseguir su sustento, prefieren robárselo a sus congéneres. En las lagunas litorales del Atlántico, como esta de Valdoviño, cada vez es más frecuente observar especies que en otros tiempos eran esporádicas. Cuando los cisnes levantan el vuelo, lo hacen pesadamente, impulsándose con sus patas en tierra y chapoteando sobre el agua hasta adquirir la velocidad suficiente para lograr sustentación en vuelo. El cormorán trata de dominar a la anguila recién capturada. El vuelo de estas aves resulta espectacular. Sostienen con elegancia un peso de unos 10 kilos, un valor elevado, comparado con las otras especies de la zona notablemente más ligeras. Baten sus alas con regularidad, llegando a sincronizar sus movimientos, ondulando ligeramente el cuello, con los rítmicos aleteos proporcionados por la potente musculatura que está anclada a una quilla muy resistente. Finalmente, el cormorán logra engullir con esfuerzo a la anguila.
Los humedales de otras partes de España albergan especies que no están presentes en el noroeste peninsular. Los esbeltos flamencos o el escurridizo calamón, que procura estar cerca de la espesa vegetación, son un ejemplo. La desecación de muchas zonas húmedas en la década de los años 60 del siglo pasado puso al borde de la extinción a varias de estas especies. En las zonas encharcadas, las avefrías se concentran para bañarse y descansar. De cerca se aprecia mejor su característico penacho y la habilidad que tienen para capturar lombrices enterradas en los prados húmedos. Todas las necesidades de agua de los seres vivos dependen del ciclo hidrológico. Un ciclo continuo impulsado gracias a la radiación solar, que aunque es muy débil durante los bellos atardeceres con el disco solar ocultándose en el horizonte, durante las horas centrales del día se torna muy potente, evaporando el agua con facilidad. Gracias a esta evaporación, las aguas ricas en sal del interior o en la costa depositan grandes cantidades de cloruro sódico en unas instalaciones, las salinas, que no siempre soportan bien el paso del tiempo. La evaporación también forma las nubes, que al condensar originan las precipitaciones. Estas dan origen a las aguas superficiales, como las ruidosas cascadas que salvan desniveles, los cristalinos ríos de montaña llenos de cantos rodados o los lentos ríos de llanura que fertilizan las vegas. Las precipitaciones también originan las aguas subterráneas que se infiltran en el terreno y constituyen la mayor reserva de agua dulce que es accesible. El ciclo se retarda cuando las precipitaciones se producen en estado sólido, pero actualmente, debido al cambio climático, la nieve y el hielo apenas permanecen retenidos en las cumbres de las montañas. Las lagunas interiores y los embalses artificiales son importantes reservorios de agua dulce, pero estos últimos, en numerosas ocasiones, dejan al río prácticamente sin agua, perjudicando a toda una serie de especies que dependen de un mínimo caudal ecológico. Hay especies que son indicadoras de la calidad de las aguas. Las truchas, por ejemplo, exigen aguas limpias y oxigenadas, y los cangrejos, que habían desaparecido en muchos ríos, se vuelven a ver en los cursos que reúnen las condiciones adecuadas. Si imaginamos que toda el agua del planeta, unos 1.400 millones de metros cúbicos, estuviese representada en una probeta de 100 mililitros, el agua dulce en esa probeta solo ocuparía la base del recipiente, unos escasos 2,5 mililitros. Además, la mayor parte del agua dulce está congelada en los glaciares y en los casquetes polares y no es utilizable. Podemos concluir, por lo tanto, que el agua dulce es un bien muy escaso que debemos conservar en las mejores condiciones. Todos los seres vivos necesitan el agua para vivir. El agua que contienen sus células representa el 80% del volumen de las mismas. No es de extrañar que el ser humano haya construido todo tipo de obras hidráulicas para dotar a sus poblaciones de esta sustancia fundamental. Caños para la recogida simultánea del agua o fuentes de carácter ornamental abundan en pueblos y ciudades. Otro tipo de agua son las termales, ricas en minerales con temperatura variable que muchas personas utilizan por sus propiedades curativas. Hay aguas que muestran una coloración inusual. Desde su cabecera, el río Tinto muestra esa tonalidad rojiza, fruto de la meteorización de minerales, como la pirita, causada por bacterias extremófilas capaces de vivir en un ambiente muy ácido. La NASA se fijó en este hábitat para estudiar las condiciones extremas de una posible vida en Marte. Otras coloraciones son frutos de la contaminación.
La espuma es otro signo alarmante. En algunos lugares las balsas contaminadas con distinta tonalidad están en proceso de recuperación y renaturalización. Pero para muchas personas, la importancia del agua se limita a disponer de ella cuando se abre el grifo de la casa. Y solo cuando ese grifo no la aporta es cuando se dan cuenta del verdadero problema. Así pues, valoremos este pequeño porcentaje de agua dulce del planeta.